9 de la mañana, 19 minutos. Buen día, Julia Estrada, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Muy bien. ¿Muy bien? Sí. Bueno, ¿qué te hace estar muy bien? No sé, ponerle voluntad. Está bien, está bien. Optimismo. Optimismo. Bueno, ¿por dónde vamos, Juli? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, quería comentarles un poco algunos datos en relación a la suba de los precios internacionales de los commodities. Yo sé que estuvimos hablando durante todo este tiempo de la inflación, mirando cuestiones internas. Ya hasta el speech se lo deben saber de memoria quienes nos vienen escuchando, donde claramente hacemos un énfasis muy fuerte en el problema de la concentración económica en la Argentina. Recién lo estaban entrevistando a Carlos Heller y también compartía el diagnóstico. Ahora, solemos agregar siempre una variable que nunca desarrollamos, que es, y los commodities están subiendo a nivel mundial, ¿bien? Y esa es la variable que cuando uno entra a cualquier portal de economía o de finanzas en el mundo, que es decir, que no sea de Argentina o de un periódico de esos del norte, bueno, es el dato que están todos mirando. Y la verdad es que lo quiero compartir porque tiene todavía más relieve el esfuerzo que está haciendo en este momento el Estado argentino, el gobierno nacional, para ir contra especulación local y también para moderar todas aquellas subas que vienen de afuera. Digo, voy a leer algunos datos y se van a sorprender. Según la FAO, que tiene un índice que va actualizando, hay 4 o 5 rubros que van siguiendo de cerca. Por ejemplo, la carne. La carne en dólares en el último año creció 24,3% en dólares. Si le agregamos tipo de cambio, 63%. O sea, lo pasamos a pesos argentinos. Los lácteos, 13% en dólares, contra 50% terminan siendo en pesos, es decir, todavía una suba más fuerte en pesos. Obviamente Argentina, acá en algunos casos, dirían casi todos, no importa. Digamos, esto es un problema para los países, sobre todo importadores, pero claro, a nosotros lo que nos genera es impacto vía exportación y formación de precio de referencia para la Argentina, para la mesa local, pero no importamos esto. Sí. Cereales, 25,3% en dólares, en pesos 64% en el último año. Los aceites, 60% en dólares crecieron. Esto es durante la pandemia, es decir, en el último año en realidad. Y 108% en pesos los aceites. Quiero mencionar el tema del gas, porque hicimos la columna el viernes mencionando los controles y congelamientos de precios en distintas partes del mundo. Uno de los casos había sido Francia, que yo mencioné, el congelamiento en el gas. Bueno, el gas subió en dólares, escucha esto, Ari, 270%. 270% en el marco de la pandemia. Es un problemón, digo, para todo el mundo, desarrollado, no desarrollado. Julia, esto es a nivel global. A nivel global, son los precios internacionales de los bienes esenciales, de lo que se consideran commodities. Los commodities son los bienes que se llaman commodities porque son indiferenciados, no están industrializados, ¿bien? Es lo mismo un poroto que pueda producir Argentina que pueda producir Brasil de soja. Digo, para generalizar, ¿no? Sí. Y de hecho, esta situación es tan fuerte que el Banco Mundial ya está hablando de que aumenta la inseguridad alimentaria en el marco de la salida de la pandemia. Por varias razones. Tenemos una muy fuerte demanda de China, que es muy parecida, si se quiere, al contexto de los años 2000, 2001, 2002, en donde China empezó a tener una demanda fuerte, pero acá lo que se conjuga es que estamos saliendo de la pandemia y las cadenas de suministro, la articulación con el transporte y con la logística no está aceitada, entonces se encarecieron además los costos logísticos y hay partes de las cadenas que dejaron de funcionar durante la pandemia, entonces se encareció el engranaje del comercio internacional, ¿bien? Sí. Entonces, además lo que tenemos es demanda de China, costos de transporte marítimo que subieron, entre otras cosas porque también subió el petróleo, ahora lo voy a explicar, e incertidumbre sobre el valor del dólar. Porque lo que pasó en el 2020, y este es el famoso flight to quality, el vuelo hacia la calidad, es que cuando el dólar se depreciaba, o al menos tenía incertidumbre respecto del sostenimiento de su valor como divisa a nivel internacional, como valor de referencia, lo que hacen los inversores es ir hacia los activos que se consideran más seguros. Pasó exactamente lo mismo en la crisis del 2008.
Sí. Los activos que se consideran más seguros son los famosos futuros de estos bienes, ¿no? Futuros de distintos cereales, de aceites y de bienes esenciales. Todo eso terminó generando una ola de aumentos muy fuerte. Lo que yo expliqué, por eso esto que estoy comentando es la segunda parte de lo que comentamos el viernes, sobre los controles de precios, por ejemplo en China, China controlando el precio desde el arroz hasta el hierro, armando juntas de precios para eso. Tiene que ver con eso, con un mundo que tiene en esta salida de la pandemia un aumento de los precios muy significativo. Para hablar de la nafta, por ejemplo, nosotros recordemos que les mencioné un 48% daba la suba de la super de YPF interanual septiembre contra septiembre, da menos que la inflación, da dentro de todo una actualización que YPF trata de sostener para no quedar tan desfasada. Ahora, ¿cuán desfasada está el valor de la nafta respecto al precio internacional? Mirá, en pesos 138% subió el petróleo en el último año, ¿no? El famoso Brent a nivel internacional. Entonces, bueno, me parece que los esfuerzos, acá el esfuerzo en relación a precio de la nafta, lo que mencioné en relación al gas, que nosotros tenemos tarifas básicamente subiendo a un dígito, perdiendo contra la inflación por goleada. Sí. Esos son todos esfuerzos que no solo hay que compararlos contra la inflación promedio, que es lo que estábamos haciendo, ese 53% que yo te mencionaba, que está la inflación promedio, contra tarifas de 11% que están creciendo, nafta menos del 50%, sino que hay que mirar también el mundo, que esa es otra variable que no estamos considerando. Y en el medio, obviamente, Argentina, sin tocar retenciones, porque no hemos tocado retenciones, sí al inicio del gobierno de Alberto, pero luego no se modificó el mapa de retenciones a pesar de tener este comportamiento diferencial de los precios de los commodities a nivel global. Estamos teniendo una pelea muy clara por el precio de los alimentos en un contexto en el cual en el mundo suben los precios de los alimentos. Claro. En dólares. Por ende, lo pasamos a pesos y suben más todavía si lo miramos desde Argentina y nuestro tipo de cambio. Claro. Sube el precio del hierro y sube el precio del aluminio. El hierro está subiendo 124% en dólares. Ahora volvió a bajar y se estabilizó un poco más abajo. Y el aluminio 70% en dólares, desde que arrancó la pandemia. O sea, a ver, para la discusión de inflacionaria en Argentina tenemos la propia economía que nos dejó Macri, los sectores empresarios argentinos que también especulan con los precios pese a que los indicadores argentinos no justifican los aumentos y además de eso, el empuje de la inflación global. Sí, y la verdad es que decidí hablar de esto hoy porque vengo mirando estos datos y me parece una picardía no terminar de desarrollarlos, porque es como que lo damos por sentado, lo dejamos ahí y decimos, sí, bueno, suba el precio de commodities, noche, pero veámoslo más de cerca, porque nuestros condimentos inflacionarios, la pimienta, la sal, el aceite, todo el condimento que tenemos, la cuestión de los precios internacionales no es menor. Y no es solamente que sube el maíz, que era lo que comentábamos en su momento en el verano. ¿Te acordás que hablábamos de la suba del precio del maíz y cómo eso impactaba en, por ejemplo, la alimentación de los cerdos y cómo iba a impactar en la alimentación de la carne porcina y cómo se generaba un impacto muy fuerte en todas nuestras cadenas de valor? Hablábamos del maíz o del trigo, por ejemplo, también. Ahora, la suba es bastante más genérica. Y cuando yo mencionaba los controles y congelamiento de precios a nivel global, te vas dando cuenta que hay una gran cantidad de países desarrollados, de esos que son ejemplo, que están tomando iniciativas de congelamiento de precios en algunos de estos casos porque no pueden controlar que no se traslade esta suba de precios internacional a sus economías locales. Por ende, aparece el Estado como regulador. Claro. Bien, con esto completamos el mapa, porque si no, viste, decíamos, bueno, congelamiento de precios, sí, bueno, pero ¿qué está pasando? Y mirá, está subiendo el petróleo, está subiendo el hierro, está subiendo el aluminio, está subiendo el gas, sube la carne, los lácteos, los cereales, los aceites, el azúcar está subiendo a nivel global 51% en dólares en el último año. Hay países que hacen congelamiento de precios frente a esta suba a nivel global sin tener el arrastre que tiene la Argentina, que es la inflación que dejó Macri. Y nosotros además tenemos nuestra historia, tenemos una inercia inflacionaria que nos dejó Macri,
que además tiene un montón de componentes adentro complejos. Sí. Y además tenemos un componente muy complejo que es la asociación entre nuestro movimiento del tipo de cambio y la suba de la inflación. Claro, claro. Que en general no es una asociación directa en otros países. En nuestro país eso es muy lineal. Claro, sí, 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 sí. Entonces hay que agregar este elemento también, porque si no, bueno, nos falta una parte de la explicación también. Clarísimo, Julia. Clarísimo, la verdad. Ojalá esto estuviera, como vos decís, más presente en los análisis. Sí, eso nos lleva a discutir, sí. O sea, primero tener presente el mapa, ¿no? Sí. Y después discutir elementos de disociación, de esos precios, mitigación, control de daños respecto de los impactos, porque nosotros lo vimos como coletazo positivo, está claro, no quiero dejar de mencionarlo. Tuvimos una liquidación de cosecha extraordinaria en materia de divisas, histórica, una compra de reservas del Banco Central histórica también, o sea, hasta ahora fue un gran 2021, digamos, el costado positivo es claramente ese. Sí, sí, el tema es que llegue abajo. Claro, el tema es que llega abajo, pero es cierto que, si bien la relación es un poco difícil de hacer entre la macro y la micro, pero es cierto que un banco central con más reservas y más fuerte defiende mejor tu tipo de cambio, con todas las expectativas de evaluacionistas que siempre hay en el marco preelectoral, y si te defiende mejor el tipo de cambio, te defiende mejor también el valor de tu salario, por ende tu bolsillo. Totalmente. O sea, un banco central sí. más fuerte defiende mejor el valor de tu salario. Sí, sí. Eso, digamos, no quizás no es tan automática la transición, quizás del otro lado no se lo imaginan tan automático, pero un banco central débil como el que básicamente llevó a Macri luego de distintas corridas, acumulando un montón de reservas por producto de la deuda, pero debilitado producto de las corridas, es un banco central que no pudo defender precisamente el valor de la moneda y por ende hizo que perdiéramos al final del día 20 puntos de poder adquisitivo. Claro. Entonces hay una relación entre la macro y la micro. Totalmente. Entonces que haya comprado reservas el Banco Central, producto de este contexto internacional que en esta mirada más optimista nos ayudó porque exportamos lo que comemos y lo que comemos subió de precio. Bueno, esa es la parte positiva. La parte negativa es que es un condimento más de nuestro menú inflacionario. Juli, clarísimo, ¿nos vemos el jueves? Sí, nos vemos el jueves. Dale, abrazo grande. Adiós. Julia Estrada, aquí en Habrá Consecuencias.